adoramos, Señor Jesús. Sí, Señor. Saltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Sí, Padre. Presente está con nosotros esta noche, Señor. Sí, Señor. Gracias porque te lo doy. Sí, Padre. Gracias porque te llamo. Gracias porque podemos contar contigo. Aleluya. Podemos entrar a tu presencia, Señor, para orar. Sí, Señor. Sí, Padre. Jesús. Háblanos en nuestros corazones. Sí, Señor. Enseñanza de tu palabra venga a fortalecernos, a invitarnos fe. Sí, Padre. A enseñarnos, a corregirnos, a redarguirnos, Sí, Señor. a exhortarnos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Le doy un aplauso a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Mis amados hermanos, les amamos en el Señor. Amén. Vamos a buscar el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Amén. Capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer primero y vamos a buscar el renglón del versículo 3, el tercer renglón. ¿Lo tienen? Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 3, el tercer renglón, que dice: y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Lo leemos de nuevo, hermano? Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 6. Los dos primeros renglones. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad de abrir la palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ubique esta palabra, el que nos enseñe, Señor, y nos lleve a conocer tu perfecta voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Un poco partida la lectura, hermanos, pero aquí se mencionan ciertos aspectos en este capítulo 4, y el primero que se menciona es lo que el versículo 3 dice, que alrededor del trono Juan vio un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todos sabemos, amados hermanos, lo que está relacionado con el arco iris. Desde el momento en que uno oye esa palabra arco iris, ¿qué se nos viene a la mente? El diluvio, el pacto. Se nos viene también el personaje o el sujeto llamado Noé y toda su familia.
Y antes de hablar de ese aspecto que menciona aquí el versículo 3, nosotros debemos de saber que todo lo que hay en el universo, lo que hay en el espacio, lo que hay en la tierra, todo fue Dios quien lo creó. Amén, hermano. Entonces, yo quisiera que vayamos al Génesis, en el capítulo 1, y quiero que presten una atención muy minuciosa, porque si no captó este primer punto, hermano, ya no captó nada. Amén. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo menciona aquí la palabra al Señor? Lo menciona como el creador del cielo y la tierra. Quiero que noten, amado hermano, por favor esto. Quiero que noten esto. Esta creación que se menciona aquí es la que se conoce como la primera creación. ¿Cómo se conoce? La primera creación. Y esta creación es muy diferente a la creación que el resto del capítulo 2 y capítulo 1 del Génesis viene anunciándolo. Esa es otra creación. Entiendan esto, por favor. Esta primera creación es la que se conoce como el mundo o el planeta que fue creado para un personaje. ¿Y sabe cómo se llama ese personaje? Lucero, hijo de la mañana. Esa primera creación fue creado para que fuera la habitación de Lucero, hijo de la mañana. Esta primera creación, allí no se menciona que Dios haya puesto animales, ni plantas, ni mar, ni agua, nada. Sino que esta creación fue creada, hermanos, de parte de Dios para que fuera la habitación de Lucero, hijo de la mañana, solo que toda esa creación fue hecha de minerales. Y usted se debe preguntar cuáles son esos minerales. Lo que la Biblia le llama piedras preciosas. A eso se le conoce como los minerales. Y para entender eso, que era la habitación de Lucero, hijo de la mañana, vayamos a Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Y el versículo que vamos a ver es el versículo 13. Desde el 12 leamos. 28 de Ezequiel, versículo 12. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es cierto que está hablando de un personaje, de un rey, pero, amado hermano, estos versículos, si uno los lee con una buena exégesis,
detrás de estos versículos, lo que está mencionando es la creación de Lucero, hijo de la mañana. Amén. Quiero que noten esto, por favor. Si la Biblia dice que el Señor creó los cielos y la tierra, en esos cielos los primeros seres que hubieron fueron los seres angelicales. ¿Cuáles seres, hermano? Seres angelicales. Y esos seres angelicales fueron creados no un grupito, sino que millones y millones y millones de ángeles que están al servicio del Señor. Y ellos, Dios los hizo con una jerarquía. Por eso aparece el arcángel, aparece, hermanos, los querubines, los serafines, los poderes. Menciona también a los ángeles. Ellos tienen una jerarquía, comenzando desde los arcángeles. No sé si van captando el mensaje, hermano. Cuando fueron hechos esos ángeles, amados hermanos, cuando fueron hechos esos ángeles, Satanás, o Lucero, hijo de la mañana, todavía no había sido creado. Es decir, que cuando Dios hizo los ángeles, no creó a Lucero, hijo de la mañana. Fue posteriormente que lo creó. Por eso es que aquí dice la palabra, en el versículo 12 que leímos, que cuando fue creado Lucero, hijo de la mañana, Dios lo hizo como el sello de la perfección. Lo llenó de sabiduría, acabado de hermosura. O sea que lo hizo precioso, bello. Mire qué imagen la que nos presenta la Biblia. No solamente le dio sabiduría, sino que lo hizo bello. Y lo hizo y lo creó y lo puso en una habitación. O sea, en un lugar donde Lucero pudiera vivir sirviéndole al Señor. Y ese lugar es el que la Biblia aquí menciona, conocido, verso 13, como el Edén. Este Edén no es el mismo que el Edén que se le fue dado al hombre. Porque el Edén que se le fue dado a Lucero es bien diferente al Edén que fue hecho para el hombre. Porque este Edén que Dios había hecho aquí en esa primera creación, mire de qué está compuesto. Dice verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí ya no mencionan árboles. ¿Qué mencionan? De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí mencionan cuáles son las piedras preciosas. Dice cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esa fue la habitación de Lucero, hijo de la mañana, y lo llenó de gloria y lo llenó de belleza. Esa fue la primera creación que Dios hizo. Amén. Cuando Él fue creado, ya habían otros ángeles que cuando Dios creó a Lucero, hijo de la mañana, hasta hubo fiesta en la creación de Lucero, hijo de la mañana. Por eso dice el verso 13
dice, hermanos, que habían los primores, no los primeros, leamos bien, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hasta los otros ángeles se alegraron cuando Dios creó a Lucero, hijo de la mañana. Hubo fiesta, se tocó flauta, se tocó tamboriles, hubo, hermanos, una alegría de parte de los ángeles, porque había sido creado. Miren los títulos que le dan en el versículo 14. Tú, querubín grande. Mire cómo le llamó el Señor. Querubín, ¿qué? Grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ese monte que menciona aquí, por favor, nunca se le vaya a ocurrir compararlo con el monte Sinaí. Aquí la palabra monte, hermano, lo que significa es que le dio poder, le dio autoridad el Señor, lo llenó de gloria, de majestad, así como Dios ha hecho en otros tiempos a reyes que les ha dado autoridad, les ha dado potestad, los ha vestido de gloria. Entonces viene y les dice, tú tuviste en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Alegre, hermano, por la creación de Lucero, hijo de la mañana. Y dice, verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado. O sea que no estaba corrompido. Era perfecto en todos sus caminos, hermano. ¿Se acuerda que el jueves pasado les dije que cuando fue creado Lucero, hijo de la mañana, Dios lo puso como que fuese el director de la alabanza? Amén. El que dirigía la adoración al Señor. Y no solamente eso, los querubines tienen otro privilegio, ¿y sabe cuál es? El de velar por la santidad de Dios. Son los que le dicen al Señor todos los días, todos los tiempos, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Era perfecto en todos sus caminos, en esa primera creación. Pero dice la palabra, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad del enemigo? Yo se los explicaba el jueves pasado. ¿Cuál fue la intención? Oiga, que nació en ese ser creado por Dios. Eso nos confirma que el enemigo tenía voluntad propia. No era una marioneta de Dios. Él podía decidir como todo ser creado. Nació maldad y entonces vino el enemigo y lo que presenta Isaías es que dijo, subiré a los cielos y pondré mi trono. Oiga, esa fue la maldad del enemigo. Voy a poner a la par de Dios mi trono. Esa maldad nació en el corazón, así lo dice Isaías, en el corazón de Lucero, hijo de la mañana. Él quería ser adorado como Dios. Era tan bello y tan precioso y todo lo que Dios le había dado. No se conformó con eso, sino que quiso
hermanos, poner su trono a la par de Dios para ser adorado. A eso se le conoce como una revuelta. No solamente Él se rebeló, sino que también, amado hermano, arrastró a una buena cantidad de ángeles. Así lo dice la palabra. Si gusta, vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis, busquemos el capítulo 12. Oiga, dice verso 3, capítulo 12 del Apocalipsis. También apareció otra señal en el cielo. Capítulo 12, versículo 3. He aquí un gran dragón escarlata. Ese dragón es Satanás. Y dice la palabra, verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas no son las que nosotros vemos por las noches, sino que cuando ahí dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, está hablando de ángeles que dejaron de honrar al Señor, no guardaron su dignidad, se rebelaron contra el Señor, y fue, hermanos, porque el enemigo influenció en esos ángeles para que se rebelaran contra Dios. Y dice la Biblia que cuando se rebelaron contra Dios, esa tercera parte de ángeles, dice verso 4 del capítulo 12 de Apocalipsis, y las arrojó sobre la tierra. ¿A dónde las arrojó, hermano? Miren, la revuelta que había visto en el cielo fue llevada hasta la dimensión terrenal. ¿Me explico? Y como hubo esa revuelta en el cielo, fue afectada hasta la misma creación. Esa primera creación fue tan afectada. Vamos al Génesis, hermano, capítulo 1, una vez más, que mire cuáles fueron las consecuencias de esa rebelión de parte del enemigo, que fue a hacer al cielo y que llevó hasta afectar la creación. Verso 2. ¿Lo tienen? Capítulo 1, verso 2. Toda aquella creación de piedras preciosas y de todo lo que leímos en Ezequiel, mire cómo quedó toda esa creación. Dice, y la tierra estaba, ¿qué? Primera característica, todo se desordenó. Todo se desordenó. Mire, hay teólogos, y preste atención a esto, hay teólogos que dicen que lo primero que Dios hizo fue hacer una creación desordenada. Dios no hace cosas desordenadas. Ellos no quieren entender, estos teólogos, que aquí fue una afectación por la rebelión del protector, del querubín inteligente, lleno de sabiduría y de belleza, que se fue a revelar delante del Señor, él y la tercera parte de los ángeles. Desordenó esa primera creación. Amén, hermano. ¿Sabe lo que no nos dice aquí la Biblia? ¿Cuánto tiempo duró esa primera creación? No nos dice. Científicamente se ha comprobado que el planeta tiene millones de años. El planeta. No estoy hablando de la creación que se le fue dada al hombre. El planeta tiene millones y millones de años.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo duró el lucero hijo de la mañana en esa habitación antes de revelarse? No me pregunte, porque no lo sabemos. Pudieron haber pasado millones y millones de años en esa condición, lucero hijo de la mañana, hasta que nació maldad en su corazón y desordenó toda esa primera creación. Por eso la primera característica es que la tierra quedó desordenada. Quedó como también, hermano, vacía. Y también, mi amado hermano, oiga, quedaron llenas de abismos. Pero dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hágase esta imagen. Cuesta comprender esto, hermano. Imagínese un planeta lleno de piedras preciosas, de cosas bellas, y de repente desordenado, vacío, y toda aquella belleza se hizo un planeta de agua. Todo el planeta se llenó de agua. Por eso es que dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y todas aquellas piedras preciosas quedaron como, hermano, enterradas. Hoy entiende el por qué los hombres hoy dicen que hay minas donde podemos ir a explotar el oro, piedras preciosas, y se preocupan por obtener las naciones donde hay oro, donde hay piedras preciosas. Más cuando aquel dijo que todo El Salvador tiene oro, hermano, todo el mundo quiere venir a ver cómo explota estas tierras. Porque todo eso quedó enterrado y el planeta se llenó de agua. Entonces eso se conoce como el planeta, no tierra, sino que el planeta agua. Vamos cantando, hermano. Sigamos leyendo. Dice verso 6, capítulo 1. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. El planeta agua. Aquí volvemos a esa misma pregunta que hicimos al principio. ¿Cuánto tiempo duró el planeta en esa condición como planeta agua? No lo sabemos. Hasta que Dios decidió hacer de nuevo todas las cosas. ¿Estamos, hermano? ¿Cuánto tiempo duró? No lo sabemos. Pero cuando Él decide en su voluntad esparcir las aguas y separar las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y dice la Biblia, y fue así. Del planeta agua el Señor empezó a quitarla, hermanos, y a separar esas aguas. Verso 8 dice: y amó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 9: Dios dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y verso 10 dice: y amó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Ahí nacieron los océanos, mi hermano.
A lo seco entonces ya le dijo tierra. Entonces ya entramos al planeta Tierra. Salimos del planeta agua y entramos al planeta Tierra. El mismo planeta. Y comienza a crear ya no piedras preciosas, ya no oro, ya no jaspe, ya no cornalina, ya no, ¿qué más de otro, hermano? Topacio, ya no de esa forma. Comienza a ser seres vivos y empezó a crear y a crear y a crear plantas, animales, hizo las lumbreras, amados hermanos, y empezó a crear y a crear. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para prepararle habitación al segundo ser creado por Dios. ¿Y cuál es ese segundo ser creado por Dios, hermano? ¿Ah? El hombre. ¿Y en qué día fue creado el hombre, hermano? En el sexto día. Y cuando Dios vio todo lo creado, dice que lo vio bueno, y dice con confirmación, y bueno en gran manera. El primer ser creado le falló y pecó delante de Dios. ¿Quién fue el primer ser creado? El querubín. Con autoridad, aunque habían habido otros ángeles. Pero el hombre fue creado y también se le fue dado poder, potestad, autoridad, porque Dios le dijo, todos los animales, tú los puedes juzgar, tú los vas a gobernar, ellos te tienen que obedecer, tienes el control de todo. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? El hombre fue tentado y al ser tentado peca y se le fue quitada toda esa facultad, toda esa autoridad que tenía de todo lo creado. ¿Y sabe quién lo tomó? ¿Ah? Satanás. Porque ese Edén donde fue puesto el hombre, hermano, vino el diablo y ahí estaba presente. Y hizo que el hombre se rebelara y le quitó todo poder, toda gloria, toda autoridad. Entonces falló el hombre. Al fallar el hombre, mi amado hermano, preste atención a esto. Al fallar el hombre, ¿qué sucedió? El Señor le dijo, maldita será la tierra por causa tuya. Hoy te va a costar. Antes solo labrabas. Hoy te vas a volver agricultor. ¿Y cuál es la diferencia entre el labrador y el agricultor? El labrador solo va a traer el fruto. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, mi Padre es el labrador? Él que solo va a traer y a limpiar el fruto. Porque Dios le había dicho, de todo árbol podés comer, si solo vas a ir a agarrar y comer y hartarte todo lo que tú querás. Pero al pecar, entonces ya le dijo, hoy con el sudor de tu rostro tenés que ganarte el pan. Y le habló de tierra. La tierra ha caído bajo maldición por causa tuya y te va a comenzar a producir ¿qué? Espinos y cardos cuando estés allí queriendo meter el asadón o lo que quieras o la cuchilla para dar, te va a costar esfuerzo. Y la tierra hay veces que te va a producir
y hay veces que no te va a producir. Fue afectada la creación. Y los hombres comenzaron a multiplicarse. Y dice la palabra, hermano, oiga bien, que al multiplicarse los hombres, la intención del corazón del hombre solamente era el ¿qué? El mal. Y al hacer el mal y el mal y el mal. La palabra del Señor, por ejemplo, siempre en Génesis, busquemos capítulo 6. Oiga lo que dice, verso 5, que dice la palabra, 6:5 de Génesis. Ahí a la par lo tiene, hermano. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿A dónde? En la tierra. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente al mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho ¿qué? Al hombre en la tierra. Mira, hermano, ese versículo, véalo así como está escrito. Literal, le dolió al Señor. Se arrepintió de haber creado al hombre. Y dice la palabra, hermanos, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Vaya comparando. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, la creación, esa primera, fue afectada. Cuando Adán se rebeló contra Dios, hermano, la tierra cayó bajo maldición. Y cuando la mayoría de los hombres después de Adán se rebelaron continuamente delante de Dios, la tierra cayó también en maldición. Y por eso Dios dijo, voy a destruir todo lo que he creado. ¿Lo podía hacer, hermano? ¡Claro! ¿Y cómo lo iba a destruir? Con un diluvio. Cosas que jamás se había visto. Porque antes solo caía un rocío del cielo. Pero de repente, hermano, que comience alguien a decirle a los hombres de aquella época de Noé, ¡viene un diluvio! ¿Qué creen ustedes que pensaban aquello? ¡Diluvio! ¡Diluvio! ¡No, hombre! Pero viene un diluvio. Y no solamente ese fue el mensaje. Dice que la proclama que tenía Noé fue, hermano, de hablarles de justicia. Vivan justamente delante de Dios. Pero aquellos hombres no quisieron vivir justamente. Viene el diluvio. Dios ha determinado destruir su creación. No creyeron. ¿Y por cuántos años les predicó Noé a aquellos hombres, hermano? 120 años. Y por haber creído Noé que iba a venir un diluvio y que había creído de que hiciera un arca para que pudiese salvarse él y toda su familia, él le creyó a Dios. Y por eso es que la Biblia presenta a Noé como justo. Amén, hermano. ¿Cómo es justificado el hombre delante de Dios? Por la fe. ¿A dónde puso la fe Noé? En la palabra que le había dicho que iba a venir un diluvio. Y mire, hermano, preste atención a esto. Quizás les voy a estallar el cerebro esta noche. Mire lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice, hermano? Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es eso para usted, hermano? Que habiendo una generación mala, perversa, Dios elige a Noé y halló gracia y se le revela, así como halló gracia también Abraham viviendo en un territorio lleno de idólatras. Le pregunta a usted, ¿Abraham era idólatra o no era idólatra? Era idólatra. Se postraba delante de dioses. Pero hubo una revelación de parte de Dios, hermano, a Abraham. ¿Y cuál fue la palabra que le dio Dios a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a dar una tierra, haré de tu nombre un pueblo, te daré descendencia, te daré tierra. Y a esa palabra creyó Abraham, y por esa palabra él tuvo fe y fue justificado. Pero quiero que noten esto. Dios elige por gracia. Pregunto esta noche, ¿Dios hubiera decidido matar a todos y encuentra a Noé y su familia? ¿Lo pudiera haber hecho? ¿Ah? Sí. Si Él es Dios, pues. Y se terminó todo. Y nosotros no estuviéramos aquí, hermano. Se termina todo. Pero dice, halló gracia Noé delante de Dios. Y dice la Biblia en verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y lo que hay en la tierra morirá. Él es soberano. Pero oiga, verso 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mire, este versículo es precioso, hermano. Óigame, ya de antemano el Señor le dice a Noé, te vas a salvar tú, tu mujer, tus hijos, tus nueras, nada más. En 120 años de predicación, ¿cuántos se convirtieron, hermano? Solo 8. Imagínense. Pura gracia, ¿verdad, hermano? Decide mandar un diluvio. Pero aquí le menciona, preste atención a esto, le menciona un pacto. Porque aquí dice, mire, el versículo, estableceré mi pacto contigo. Este pacto es el pacto de la vida. Aunque yo he decidido destruir todo lo que tenga vida, he decidido destruir toda la creación que yo hice, he determinado arruinar y terminar todo esto. Pero el Dios de la vida hace un pacto de vida con Noé. Amén. ¿Y cuál era ese pacto de vida? Salvarlo, liberarlo. Amén. Así lo dice el verso 18.
mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. En otras palabras, he decidido salvarte. Y he decidido no solo salvarte a ti, sino que también a un cierto grupo de seres creados, de animales. Amén. Dice el verso 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Por eso este pacto se llama el pacto de la vida. ¿Estamos, hermano? ¿Cómo se llama este pacto? El pacto de la vida. Preservar, conservar vida a lo creado. En lo humano preservó a Noé y toda su familia. Y en lo creado, en las especies de animales, preservó un grupo. El resto se ahogaron. El único que puede hacer eso solamente es el Señor, hermano. Amén. Llega el diluvio. Oiga, llega el diluvio. Y después del diluvio, ¿qué sucedió? Vamos al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 20. ¿Qué dice? 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Sabe por qué lo hizo estos sacrificios? En agradecimiento por haberlo salvado. En agradecimiento por haber hallado gracia delante de sus ojos. Si yo les pregunto esta noche a ustedes, ¿cuántos están agradecidos por la salvación que Cristo les ha dado? ¿Cree que si Dios hubiera decidido, porque Él es determinado para hacer las cosas, y hubiera dicho, allá te voy a dejar, pobre diablo pecador? ¿Lo hace o no lo hace? Lo hace. Porque Él lo hace por determinación, por su propia voluntad. Entonces Noé, hermanos, en agradecimiento a Dios, hace esos sacrificios. Verso 21 dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, aquí ya viene el pacto. ¿Cuál fue el primer pacto con Noé, hermano? ¿Pacto de qué? De la vida. Pero este pacto ya no es de la vida, sino que es un pacto que Dios determina ya no volver a destruir su creación de una forma de inundarlo todo el planeta con agua. Por eso dice el verso 21, y percibió el olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Amén. Vamos al capítulo 9, versículo 8 en adelante. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde lo que salieron del arca hasta los animales de la tierra.
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Amén. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? Ahí dice el verso 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí. Quiero que noten esto. No dice entre mí y tú, Noé. No dice entre mí y vosotros. O sea, todo lo creado en cuenta el hombre. Y dice el verso 12. Entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Verso 13. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y Noé. Ah, me equivoqué entonces. ¿Y qué dice? Ya les hice un examen para ver si estaban en el mensaje, hermano. Y la tierra. No lo voy a volver a destruir ya. Todo lo creado. Hoy vamos a Apocalipsis, versículo 3 del capítulo 4. Así rapidito, hermano. ¿Qué dice? La última parte del versículo 3. Y había, dice, alrededor del trono, un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Dónde está ese arcoíris, hermano? En el trono de Dios. Amén, hermano. Y oiga lo que dice, alrededor del trono. Hermano Miguelito, póngame la imagen que le mandé, por favor. Alrededor del trono. Oiga, cuando uno ve las tormentas, allá por mi pueblo dicen tormentas bravas, dice. Como yo soy de Zulután, hermano, de Shulton. Oiga, cuando vienen de allá por el sector del Espino, de la playa del Espino, allá hay una ciudad que se llama Jucuarán. Entonces todos los de la cabecera dicen, allá viene la Jucuarana, dicen, porque cuando ven aquellas nubes negras, hermano, va a ser una tormenta fuerte. Entonces, quiero que noten, amado hermano, que después de esas grandes tormentas, cuando uno ve esa gran tormenta, dice, esta tormenta va a traer rayos y centellas. Hay un cierto temor en el ser humano. ¿Sí o no, hermano? Y entonces cuando la gente cae en esos temores, hasta darle vuelta a todos los espejos andan para que no caigan los rayos, dice. Y hermano, ¿por qué hay ese temor? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese temor? Por lo mismo. Porque antes había habido un diluvio. Entonces la gente dice, esto nos va a destrozar. Pueden haber inundaciones, pero ya no un diluvio. Amén, hermano. Pueden haber deslaves, pero ya no un diluvio. Entonces el Señor dijo, aunque vean esas grandes nubes negras, ahí aparecerá después de la tormenta ese arco iris. ¿Y sabe por qué aparece? En el trono de Dios, hermanos, una especie de arco iris. Nosotros solo vemos el arco y a veces solo vemos un medio arco, pero en el trono de Dios es un arco completo. Es algo que está, hermanos, como un círculo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué quiere decir eso? Que las promesas de Dios son fieles y Él las cumple. ¿Cuántos alaban el nombre del Dios de los cielos? Entonces, este versículo, denle al Señor ese aplauso, lo que viene a confirmar es que Él no va a volver a destruir su creación con agua.
ya no la volverá a destruir así. Ya no. Ya no, hermano. Así lo promete y así lo cumple. Y dice por siglo perpetuo. No lo voy a volver a destruir. Pero allá por Pedro aparece que lo que está creado está, hermanos, determinado para que en un tiempo los elementos ardiendo sean deshechos y todo comience de nuevo a ser que destruido. Pero preste atención a esto, por favor, hermano. Ya no con agua, pero Dios tiene determinado, y eso lo vamos a ver en los estudios que hoy tenemos. Dios tiene determinado, hermano, la destrucción del universo actual, que es uno de los juicios. ¿Para qué, dirá usted? Porque Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, después de esa destrucción del universo actual, esta tierra donde ahorita estamos, hermano, que va a ser destruida por fuego, así lo dice la Biblia, nos guste o no nos guste, hermano, pero así está establecido, para que después aparezca cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y en esa tierra nueva ya no hay sol, ya no hay luna, ya no hay mares. En esa tierra nueva lo que hay es la ciudad de Dios. Yo pensaba oír un gloria a Dios, hermano. ¿Qué es lo que hay? La ciudad de Dios. Hermano, qué maravilloso. Pero la promesa está en que Él cumple siempre lo que dice. Amén. Versículo 6. Solo presten otros 5 minutos más. ¿Qué otra cosa hay en el trono? Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Delante de qué dice? Del trono. Mire, hermano, cuando ahí se habla de ese mar de vidrio, pero dice claramente, y delante del trono había como un, no es que sea un mar, sino que como un mar. Y dice de vidrio, semejante al cristal. ¿Qué es eso, hermano? Cuando aquí dice que es un mar de vidrio, está hablando del piso de lo que es el trono de Dios. Amén, hermano. Del piso. Entonces, Juan, cuando vio eso, lo vio como un mar. ¿Y qué color es el mar? Azul. Usted lo ve azul, pero el agua es incolor, hermano. Pero por la intensidad y por la cantidad de agua uno lo ve azul. Pero lo que quiero que veamos que hay una gran diferencia entre el mar en esta dimensión terrenal. Este mar es convulsionado. Este mar, el que está en la dimensión terrenal, está inquieto. Este mar, usted no se siente seguro, porque han ido a bañarse ustedes al mar alguna vez, hermano. Cuando se pone ahí cerca de la playa y se mete un poquito más, donde están las primeras olas, ¿qué siente usted abajo de sus pies? Usted siente que los jala, ¿verdad? Y se siente inseguro y hasta abre las piernas y no me quiero caer, y entonces usted está ahí peleando con las olas. Bien diferente al mar que aquí se menciona como mar, que esto está hablando de un lugar de paz, de un lugar de bonanza,
de un lugar de tranquilidad. Amén, hermanito. De un lugar, hermanos, donde está la presencia de Dios, y es un lugar donde el trono de Dios está. Y entonces ese trono se refleja en el piso de lo que es la presencia del Señor. Amén, hermanito. Ahora, quiero que noten, mis amados hermanos, que ese lugar de lo que se conoce como el mar, ¿por qué lo vio así Juan? Vamos a Éxodo 24:10. Me gustaría que me lo buscara, hermano Miguelito, así rapidito, hermano. Éxodo 24:10. Amén. Oiga lo que dice: y vieron al Dios de Israel, y había, presta atención, hermano, y había debajo de sus pies como un embaldosado. Los que saben de albañilería saben qué es eso, ¿verdad? ¿Alguien que sea albañil aquí? ¿Saben qué es eso, hermano? Bueno, aquí antes de que hubieran estos ladrillos, ¿qué había? Cemento, tierra. Pero de repente alguien dijo, compremos, ¿cómo es que se llama esto, hermano? Cerámica. Hay otros lugares que ponen mármol o losa. Y entonces depende del material que usen, mi amado hermano, eso hace brillar el piso. Entonces dice aquí la palabra, como un embaldosado de zafiro. Si usted va a cualquier diccionario, hermano, y pregunta ¿qué color es el zafiro? ¿Sabe cuál es la definición que le van a dar? Azul radiante. Imagínese que aquí hubiéramos puesto color zafiro. Aquí en la iglesia, todo lleno de color zafiro, un azul brillante. Cuando usted entraría allí en esa puerta y empezara a ver, a que usted viera como que fuera una piscina. Y qué lindo aquí va. Porque es un azul brillante, y eso fue lo que dice la palabra aquí, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Ha notado usted que cuando vienen los frentes fríos a nuestro país, se quita toda esa contaminación que hay por causa de los gases? ¿Se acuerda? ¿O lo ha visto? Hermano, ¿y los cielos cómo quedan? Bien limpios. ¿Y cómo ve los cielos? Uno dice, qué azulito está el cielo. Ah, pues de eso está hablando ahí. Cuando el cielo está sereno, bien azulito. Y eso es bello hasta tomarse una foto, hermano. Imagínese que vaya usted al mar y se toma una foto con el cielo bien azul y el mar bien azul. Y usted guapo y bello como es. No, hombre, esa foto le va a quedar calidad. Hasta para el video va a estar bueno usted, aleluya. Entonces, hermano, oiga, ese mar que está ahí en la presencia del Señor, también las enseñanzas que da es que prácticamente es una forma figurada de lo que usaban los sacerdotes para lavarse las manos, los pies. Se hacían ciertos lavados para ir a ministrar en el tabernáculo. En otras palabras, hermano, para estar en la presencia del Señor hay que estar limpio delante de Él. Este versículo, ¿sabe qué nos demuestra? Que en el cielo estará solo la iglesia santa de Dios, santificada por Cristo. Y dice el Salmo 24, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién? Los que estén limpios.
es limpio de mano y puro de corazón. Si ahí habla de esa fuente de agua que hacían los sacerdotes para lavarse, nosotros delante de la presencia del Señor somos sacerdotes. Y nosotros por la sangre de Cristo ya estamos limpios. Amén, hermano. Por eso el Señor viene por una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Porque es la única manera de poder estar en la presencia del trono de la gracia del Señor. ¿Cuántos son santos aquí? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la palabra, te bendecimos, te damos la gloria a ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos has enseñado tu voluntad en tu palabra. Que esta palabra quede en nuestros corazones y que podamos seguirla meditando, reflexionando en ella. Gracias, Dios. En Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Dejo a mi hermano pastor con ustedes. Amén. Primero, hermanos, esta noche poder estar ante la gloria de nuestro Dios. Qué bendición poder recibir esta palabra, esta enseñanza que nos ayuda, hermanos, a conocer más de la Biblia. Y nos ayuda a comprender más las cosas hermosas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y que hoy, hermanos, poder estar cada jueves en este lugar. Y vamos a consagrar la ofrenda en esta noche. Vamos a pedir una oración. Bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos, oh Dios, este hermoso día. Gracias por tu misericordia, Señor, que